¿Sabía que el colesterol alto es una de las principales causas por la que las arterias pueden enfermarse? Es más, le doy un dato: el 38% de los costarricenses mayores de 50 años tiene el colesterol alto, según un estudio realizado por la Universidad Nacional. Mucho ojo con esto, porque con el paso de los años podría traer serios padecimientos, y uno de ellos es la va de nuevo esta palabra porque me come, aterosclerosis. Así es, ¿verdad, Marcial? Es correcto. Buen día, ¿cómo está? Así es. Muy bien, feliz de estar por acá una vez más y sobre todo hablando de este tema que realmente tiene mucha importancia. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros felices como siempre de tenerlo aquí en la casa de Buen Día. Doctor, empecemos. Este padecimiento de arterias enfermas por colesterol ha aumentado en nuestro país. Pues sí, no solamente ha aumentado, sino que lo empezamos a ver en gente más joven. Y una de las cosas más importantes es que la gente nos está llegando ya en un punto donde está muy, pero muy avanzado, ¿verdad? Puede ser por la pandemia, que la gente ha dejado como de consultar por algunos temas o tiene temor a consultar. Pero específicamente en este tema, que tiene un significado muy importante por lo que esto se traduce para la persona, para quien lo sufre, entre más temprano lo tratemos, va a ser mucho mejor para la persona, para evitar lo que esto puede generar a futuro, ¿verdad? Porque son enfermedades que, si no se tratan en el momento donde tiene que ser tratado, avanzan mucho, y estamos hablando que puede perder una extremidad o puede perder hasta la vida, ¿verdad? Entonces, sí es algo que tenemos que darle mucha, pero mucha importancia para evitarnos estas cosas a futuro. ¿Por qué está sucediendo en personas más jóvenes? Yo creo que en parte es la alimentación, ¿verdad? O sea, si tenemos mucha obesidad, o sea, si hay muchos factores de riesgo que son asociados a tener problemas de colesterol que han aumentado, ¿verdad? Entonces, la diabetes también se ve como que hay un crecimiento en la cantidad de casos de diabetes. Entonces, esto hace que la suma de factores se presenten los daños del colesterol como que a edades más tempranas. Entonces, son muchos los factores que ayudan a que esto se presente, ¿verdad? O sea, la obesidad, enfermedades asociadas como la hipertensión, la diabetes. No es una buena suma de factores. Exactamente. Bueno, y recuerde que usted puede hacer sus consultas también a través de el WhatsApp 6087-7777 para que aproveche que nos acompaña el médico vascular periférico Marcial Fallas. ¿Cómo afecta las arterias el colesterol? Vamos a ver un video para que nos quede muchísimo más claro. Claro, lo que hay que tener claro es que la función de la arteria es alimentar todas las partes del cuerpo, y que sin sangre no hay parte del cuerpo que llegue a sobrevivir. Entonces, cuando tenemos los niveles de colesterol alto, y si eso se suma a las otras enfermedades que ya mencionamos, esto se va a empezar a depositar en la pared de la arteria. Esto es como un tubo que se empieza a llenar de una corrosión, y esa corrosión empieza a crecer, ¿verdad? O sea, empieza a hacer estas células que son de colesterol, que se empiezan a depositar en el tejido, y como vemos aquí, empiezan a crecer y van cerrando el espacio por el cual viaja la sangre, que es eso que se veía ahí en el centro. Entonces, cuando esto empieza a crecer, disminuye la cantidad de sangre que llega al tejido. Entonces, pues, o sea, tiene menos paso. Se va ocluyendo, y sí, lógicamente vamos a tener mucho menos sangre, hasta que llega un punto donde se puede cerrar ya del todo, o la cantidad de sangre que nos empieza a pasar es muy poca, y al ser muy poca, pues lógicamente el tejido que está después de la obstrucción va a sufrir. Y cuando hablo de sufrir es de que empieza a perder la piel empieza a tener características diferentes, que son ya signos de alerta, ¿verdad? Porque entre menos circulación nos esté llegando, los tejidos se pueden abrir, pueden empezar a tener úlceras, y hay muchas manifestaciones que esto puede generar, que es lo que lleva a que tengamos los resultados, ¿verdad? De que se tape la circulación y que esté en riesgo perder una extremidad. Doctora, eso se le conoce médicamente como aterosclerosis, entonces. Sí, es como se empieza a cerrar la arteria, ¿verdad? Entonces, se empiezan a formar ateromas, que son estas placas de colesterol, que ahí lo que vemos es de que en muchos casos se empiezan a romper y termina de ocluirse formando un coágulo cuando esto se rompe. Entonces, ahí es donde se tapa por completo, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, ¿qué son los sitios donde más se ve esto? Pues, ¿en cuáles arterias? Uno lo puede ver en infartos, que es lo más frecuente. Las enfermedades cardiovasculares han sido como que la primera causa de mortalidad por muchos años.
Entonces, tenemos que lo que son infartos, que es que se tapa una arteria, ¿verdad? Por este tipo de padecimiento de las que van al corazón, y lógicamente el músculo del corazón que está después de la obstrucción empieza a sufrir hasta que muere, porque sin sangre no hay tejido del cuerpo que logre sobrevivir. Entonces, al morir, eso se traduce en un infarto, ¿verdad? Si pasa lo mismo en el cerebro, ¿verdad? Lo que conocemos normalmente como un derrame no es que se derrama algo, la mayoría de los casos más bien es de que se tapó una arteria porque empezó a crecer esta placa y llega a un punto donde se tapa, así como estábamos viendo en el video, y eso hace que esa parte del cerebro donde está afectado se quede sin circulación. Entonces, según la parte del cerebro donde esto se dé, va a morir, y eso va a tener sus secuelas porque es una parte que va a dejar de funcionar. Y también lo tenemos mucho en lo que son las extremidades inferiores, pero no es exclusivo de esas partes. Hay muchas personas que tienen este tipo de trastorno a nivel intestinal, a nivel de los riñones. Entonces hay que hacer estudios cuando una persona tiene enfermedad en alguno de estos territorios, porque no es como que me vaya a afectar solo el corazón, sino que es una enfermedad que va a afectar todo el organismo, todo el sistema circulatorio. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene problemas en las piernas, que es lo que nos llega a nosotros, hay que revisar que no tiene problemas a nivel de las arterias que van hacia el cerebro y las arterias que van hacia el corazón, porque hay un 30%, o sea, 1 de cada 3 pacientes que tienen este tipo de trastorno va a tener enfermedad en diferentes territorios, ¿verdad? O sea, puede tener enfermedad en las arterias que van hacia el cerebro, en el corazón y también en las piernas. Entonces, sí tenemos que concentrarnos en ver qué es lo que está afectado para tratarlo en forma temprana y no llegar a las consecuencias, porque eso es algo muy, pero muy importante que hay que dejar claro. Entre más temprano inicie el tratamiento, las probabilidades de que esto no crezca o detenerlo, o ojalá vaya a disminuir esa placa, pues van a ser menores. Si ya la persona llega con una placa muy avanzada, en el momento en que empieza uno el tratamiento, ya las opciones son otras, ¿verdad? O sea, ya es más quirúrgico, ¿verdad? Como para tratar de limpiar esas arterias. Entonces, sí es importante ir en forma temprana cuando empezamos con estos problemas para controlar esto y no llegar a las últimas consecuencias, que es donde trae secuelas importantes para el paciente y para la familia que está alrededor. Ahorita vamos a hablar sobre la cirugía, doctor, pero me llama la atención también que ahora usted menciona tratarlo a tiempo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta o qué síntomas podemos percibir que nos hagan pensar que podemos tener un problema de obstrucción de arterias? Sí, lo primero es ser consciente y ver mi alrededor. O sea, siempre hay que ver la familia. O sea, si mis papás, o sea, si mi papá, mi mamá, tíos, abuelos, sabemos de que tienen alguna de estas enfermedades, pues yo tengo genéticamente predisposición a tenerla. Entonces, hay que ser consciente de cuáles factores de riesgo estoy viendo yo en mis familiares que me puedan afectar a mí, y empezar a tener precaución, ¿verdad? Pero normalmente hay que hacerse exámenes periódicamente, ¿verdad? O sea, y los exámenes nos enseñan que los niveles de colesterol están elevados. ¿Cómo cuáles, doctor? Un examen de sangre donde hay un perfil de lípidos, ¿verdad? Que es lo que normalmente hace uno. Y en el perfil de lípidos esto nos va a dar los diferentes tipos de colesterol que hay en el cuerpo, porque hay colesterol bueno, hay colesterol malo, y con esto ya uno sabe que la persona tiene predisposición a tener esto. Entonces hay que empezar a controlar esto por un lado. Ya luego están los otros factores como lo que es la presión arterial, que eso es más importante a nivel del corazón, pero a nivel de las arterias de las piernas, la diabetes es un factor de riesgo que es importante. Y no es como que, o sea, porque, por ejemplo, la diabetes no es que aumenta una vez el riesgo, sino que tiene como 4 o 5 veces mayor riesgo de tener un evento cardiovascular, una persona que tiene diabetes, a aquellas personas que no la tienen. Entonces va a ser mucho más frecuente. Y si voy sumando factores de riesgo, tengo que empezar a cuidarme mucho más esto, ¿verdad? Ya luego, más adelante, se empiezan a presentar algunas cosas. Empezamos como la sangre no llega en suficiente cantidad a la pierna, digamos, en este caso. Vemos de que las uñas se empiezan a engrosar. Vemos de que la piel se empieza a adelgazar, es una piel que se pone seca, es como muy lisa, se ve como una pielcita pero muy delicada, ¿verdad? Entonces esos son cambios que le dicen a uno, ya estamos llegando a un punto extremo. La temperatura, son extremidades que se ponen frías,
Y otra cosa importante es de que... ¿Pérdida de sensibilidad, por ejemplo? Puede ser si afecta ya en un extremo, afecta el nervio, que el nervio es el que lleva la sensibilidad, ¿verdad? O sea, el cable eléctrico que hace que uno pueda tocar una superficie y darse cuenta cómo es esa superficie. O sea, todo eso lo transmite al cerebro y nos hace estar conscientes de qué es lo que estamos tocando. Entonces, cuando tenemos este tipo de trastornos puede llegar a afectar un nervio. Pero hay una cosa que es muy importante, que es que yo empiezo a caminar y, por ejemplo, el músculo requiere mayor aporte de circulación. Entonces, cuando la circulación no es suficiente, el músculo empieza a sufrir. Yo empiezo a caminar y me agarra dolor en la pierna. Tengo que detenerme. Al poner el músculo en reposo, ese dolor se va a quitar. Empiezo a caminar de nuevo y le vuelve a agarrar el dolor a la misma distancia. Eso es lo que se llama claudicación. Entonces es un dolor que se presenta al ejercicio, que es cuando el músculo va a requerir un aumento en el aporte de sangre y no va a tener suficiente sangre como para realmente ayudarle al músculo a tener la actividad. Entonces lo que pasa es de que la arteria se empieza a ocluir y eso es uno de los signos más importantes, pero muchas de estas personas es gente que tiene problemas de obesidad, entonces se movilizan muy poco. Son gente que tiene problemas articulares, que tampoco tienen mucha actividad física. Y lo que pasa es de que no les da, o sea, como que no se dan cuenta de eso porque no se están movilizando. Entonces, el ejercicio, que es algo muy importante, realizarlo para evitar este tipo de enfermedades. Si la persona no lo hace, tampoco se da cuenta de que tiene esa claudicación. Entonces, no es todo paciente que presenta esta claudicación, pero es una suma de factores que nos pueden como que orientar a que tengo que descartar que tengamos esta enfermedad, entre lo que es hereditario, entre lo que son mis factores de riesgo, que ya son las enfermedades que yo padezco, y luego está pues, el sedentarismo, la obesidad, ¿verdad? Que son cosas que le dicen a uno que hay que tener precaución. ¿Puede cambiar el color de la piel, por ejemplo, doctor, en las piernas al no llegar la circulación? Cuando es poca la circulación se va a poner pálido y el punto donde a uno le preocupa es cuando la extremidad ya se pone azul, ¿verdad? Porque esto significa que no le está llegando suficiente oxígeno y que empieza a perder todo ese aporte y toda la necesidad que tiene de nutrientes, y ahí es donde empezamos a ver cambios de coloración, que ya eso sí es algo muy, pero muy preocupante. Usted ahora mencionaba que la mala alimentación es un factor importante, pero ¿cuándo no es la mala alimentación? Es que hay gente que tiene niveles de colesterol normales y aún así tiene este tipo de trastornos, ¿verdad? Entonces, como no es una enfermedad que esté siendo ocasionada por un solo factor de riesgo, puede que no tenga ese factor de riesgo, pero si tengo los otros, si soy diabético, si soy hipertenso, ¿verdad? Puede que no tenga problemas de colesterol, ¿verdad? Pero si tengo obesidad, si soy sedentario, a pesar de que no hay problemas de colesterol, de que el colesterol está bien manejado, aún así hay probabilidad de que esto se vaya a tapar. Ay, se me olvidaba un factor de riesgo que es pero muy importante, que es el tabaquismo, ¿verdad? A eso le iba a decir, ¿el fumado también afecta muchísimo? Sí, claro, es los principales factores de riesgo a nivel de lo que son las extremidades, es sin duda la diabetes y el tabaquismo son los que por mucho aumentan las probabilidades de tener este tipo de trastornos. Nos vamos a ir contestando, doctor, algunas preguntas que nos están haciendo ya a través de la página de Facebook de Buen Día. Recuerden que también está a su disposición el WhatsApp 6087-7777 de forma horizontal y no más de 30 segundos, por favor. Ana Cubero dice que es una trombosis en el brazo. Por favor, en este momento están operando a un familiar de eso. Sí, la trombosis es la formación de un coágulo, ¿verdad? Entonces hay trombosis que es en las arterias, o sea, porque el sistema circulatorio tiene varias partes. Tenemos una bomba que es el corazón, tenemos las arterias que se encargan de llevar la circulación a todas las partes del cuerpo y tenemos las venas que se encargan de devolver esa sangre para que esto se mantenga pues, circulando, ¿verdad? Por eso se llama sistema circulatorio. Y tenemos trombosis que se puede dar tanto a nivel arterial como a nivel venoso, ¿verdad? Pero va a tener diferentes significados. En los dos son tratamientos que hay que iniciar como que urgentemente. En las venas no todas se operan, pero en las arterias usualmente sí hay que operarlo y en forma rápida para que no vaya a perder la extremidad. Entonces, en una arteria, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que pasa? Que en forma súbita la extremidad se queda sin sangre y entonces empieza a morir, ¿verdad? Es como tener un infarto en la pierna, en este caso es en el brazo,
Y por un lado tenemos que ver por qué se ocasiona, ¿verdad? Porque hay muchos trastornos del corazón que también llevan a que se den este tipo de enfermedades. Cuando el corazón no está latiendo normalmente, es lo que se llama como una arritmia. Y hay ciertos arritmias, ciertos ritmos del corazón que son anormales, que hacen de que la sangre deje de movilizarse por un rato. Y la sangre que no se moviliza se apelota, ¿verdad? Entonces eso forma un coágulo y al próximo latido lo envía para algún lado, ¿verdad? Entonces, que lo vimos en el video, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se forma el coágulo? Ya es cuando está totalmente obstruido. Exactamente, o sea, la sangre se empieza a pelotar. Ahí. ¿Verdad? Eso que estamos viendo ahí es cuando la sangre se empieza a pelotar. En este caso es por una arritmia o por una placa de colesterol, como en este video, que lo que vemos ahí amarillo es la placa de colesterol donde rompió la pared del vaso y eso se tapa, ¿verdad? Entonces, lo que está después de ese punto empieza a morir. En este caso, esta persona pues hizo una trombosis en el brazo, lo que hizo fue un coágulo, puede ser por colesterol, puede ser por una arritmia, y eso deja sin circulación. Entonces, si no se restablece en forma pronta la circulación, empieza a morir el brazo y eso empieza a liberar una cantidad de tóxicos o se dan infecciones, ¿verdad? O sea, que llevan a que vaya a perder la extremidad. Entonces, por eso es importante, lo principal para mí es evitar llegar al punto donde estas placas crezcan tanto, tener los tratamientos adecuados cuando empiezan a crecer y con eso ya por lo menos podríamos evitar las probabilidades de que esto se dé. Pero a la gente le da temor, ¿verdad? O sea, que le digan que tiene una enfermedad o que tiene algún trastorno de estos. Entonces no consultan, saben que tienen los factores de riesgo, saben que esto puede pasar, pero no consultan. Y cuando llegan ya está como que muy avanzado y lo que nos queda ya es hacer pues algún tipo de procedimiento que se pudo haber evitado si hubieran llegado en forma temprana. Nos pregunta Olga Torres, dice, buen día, tengo un poco alto el colesterol y quiero saber si esa podría ser la causa de mis varices. Y esto también me lleva a preguntarle, doctor, ¿las varices puede ser un detonante o nos pueden alertar en algo? Las varices es un trastorno de las venas, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando, lo que afecta el colesterol es la arteria. La arteria. Las arterias tienen la cuestión de que tienen mucha presión, ¿verdad? O sea, la presión arterial es a nivel arterial, no es a nivel venoso. Entonces, el colesterol elevado no va a tener repercusión a nivel venoso, ¿verdad? Que es donde se generan las varices. Normalmente el colesterol lo que nos va a afectar van a ser las arterias, ¿verdad? Entonces, las varices en sí pueden llevar a una trombosis, pueden llegar a la formación de coágulos, pero no es a nivel arterial, que es todavía un poco, o sea, es mucho más riesgoso cuando la tenemos a nivel arterial. Entonces, si una varice puede llevar a la formación de un coágulo, pero son terrenos diferentes y tienen repercusiones diferentes, ¿verdad? Nos pregunta Alejandro Núñez, ¿cómo bajar los triglicéridos y colesterol sin fármacos? Pues esto, por un lado, es lo que se consume. Los triglicéridos se asocian mucho a carbohidratos y el colesterol es más un producto que se produce, o sea, que lo consumimos a través de derivados de animales, ¿verdad? Entonces, todo lo que venga de la carne, ¿verdad? O sea, todo lo que son lácteos, todas esas cosas, tienen colesterol, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es disminuir la dieta. Sin embargo, hay personas que es algo genético, hay dislipidemias, que es como se conoce a los trastornos del colesterol, que son familiares. Entonces, no es lo que se consume, porque hay gente que tiene mucho cuidado con la dieta y aún así tiene niveles de colesterol muy elevados, ¿verdad? Y yo tenía compañeros en la universidad, personas delgadas de 20 años, y que tenían ya niveles de colesterol muy elevados. ¿Por qué sucede eso? Eso es familiar, ¿verdad? O sea, no es tanto lo que consumen como es lo que producen, ¿verdad? Que ahí, o sea, si la persona realmente es consciente con la dieta que está consumiendo y aún así persiste con niveles de colesterol elevados, pues hay que utilizar medicamentos porque si no, o sea, el trastorno se va a presentar. Entonces, lo principal es empezar con la dieta, ir a buscar ayuda con un nutricionista y o sea, ver si logramos bajar los niveles de colesterol, pero estarlo chequeando. Si a pesar de la dieta, si uno es consciente de que realmente la está haciendo bien y los niveles de colesterol se mantienen elevados, no hay otra que recurrir a los medicamentos, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de medicamentos, ahorita hay todavía medicamentos nuevos, ¿verdad? Que tienen mejores efectos, pero hay que ver qué es lo que realmente le funciona a la persona.
¿Y estos medicamentos debe tomarlos de por vida? ¿O Sí. es algo que se cura y se puede detener? No. Si es algo familiar, o sea, por ejemplo, si es una persona que realmente tiene mucho descuido con lo que es la dieta y empieza a corregir eso, uno podría decir de que esta persona puede que disminuya sus niveles de colesterol. Pero si es algo familiar, y es algo muy curioso, ¿verdad? O sea, porque a veces nos llegan los pacientes cuando uno está haciendo el historial médico, le pregunta si padece alguna enfermedad y le dice, tuve problemas de colesterol, pero ya no. Y uno le pregunta si está tomando el tratamiento. Él le dice, es que varias veces me salió normal tomando el tratamiento, porque el tratamiento es para normalizar los niveles de colesterol. Entonces, como le salió varias veces bien, lo que deciden es suspenderlo porque ya estoy curado del colesterol. Y al próximo examen vuelve a salir alto porque lógicamente dejó de tomar el tratamiento que era el que estaba haciendo que los niveles estuvieran bajos. Pasa mucho también con la presión alta. Uno les pregunta si padecen de la presión y dicen que no, toman tratamiento, ¿verdad? Cuando uno les pregunta los tratamientos que toman, están tomando tratamiento para la presión, pero consideran que ya no padecen de la presión porque las presiones salen normales, ¿verdad? Pero esto se ha normalizado por el tratamiento. Entonces, si suspendemos los tratamientos, se van a volver a alterar la presión, del colesterol. Entonces, no se pueden suspender. Son tratamientos que por lo general se llaman trastornos crónicos porque van a ser por tiempo indefinido. Importante que esa decisión la toma el médico, no uno. Exactamente. Muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos como, yo me siento bien, entonces abandono el tratamiento y no tiene por qué ser así. Sí, hay mucha gente que no le gusta tomar medicamentos, ¿verdad? O sea, pero sí hay que tomarlos y esto va a significar una mejora en mi calidad de vida al futuro. Es mejor mantenérselos tomando porque realmente le va a afectar a la persona, ¿verdad? Y el momento de hacerlo, entre más temprano que se puedan corregir este tipo de trastornos, va a ser mucho mejor. ¿Y por qué los abandonan, doctor? ¿Trae alguna, no sé, los hace sentir mal o no sé, tal vez algunas cosas que su organismo percibe a la hora de tomarse el medicamento, que ellos dicen, ya me siento bien, mejor no lo tomo, y así no me da tal cosa? Sí, la gente... Hay mucha gente, porque no son todos, ¿verdad? O sea, porque ahí sí tenemos pacientes que lo que están buscando más bien es que uno les dé tratamiento, ¿verdad? Pero hay muchos que evitan tomar medicamentos porque dicen que son químicos y que eso va a tener sus efectos secundarios. Entonces, a veces utilizan tratamientos alternativos, ¿verdad? Que también tienen sus efectos secundarios, ¿verdad? Porque eso sí hemos tenido también pacientes que están con tratamientos que consiguieron en una macrobiótica y que les ha llevado a tener sus secuelas, ¿verdad? Entonces, la gente a veces como que no le gusta consumir un producto que es químico. Todo producto, ya sea natural o químico, va a tener sus efectos secundarios, pero son mucho más controlados si conocemos el medicamento, ¿verdad? Entonces, todas estas pastillas que estamos enviando tienen sus efectos secundarios y están muy controlados porque se han hecho estudios para determinar que realmente funcionen y cuáles son los efectos secundarios. Entonces, uno ya sabe más o menos qué esperar. Pero a veces con los productos que no son regulados, como muchos que venden en algunas macrobióticas, uno no sabe qué efecto secundario, y sí hemos tenido pacientes con alteraciones secundarias a productos que han adquirido en macrobióticas, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener como que mucho cuidado ahora con esta idea. Pero yo creo que principalmente el temor de la gente es por no consumir un producto que se haga químico, ¿verdad? Y por los efectos secundarios. Pero realmente hay que medirlo porque cuando uno va a enviar un tratamiento de estos, lo que hay que medir es el riesgo y el beneficio. Y con estos tratamientos, el beneficio es muy alto y los riesgos tienden a ser muy bajos. Le pregunta Vilma Gómez si el colesterol alto puede provocar adormecimiento en manos. Tendría que estar como que muy elevado y tendría que estar asociado ya a algún trastorno de que la arteria esté muy pero muy tapada, ¿verdad? Entonces, a veces estas personas no solamente tienen adormecimiento, sino que también tienen dolor, ¿verdad? Pero ya es en casos muy extremos. Porque parte de los tejidos que está abasteciendo de sangre la arteria son los nervios. Y al nervio quedarse sin sangre, lógicamente va a empezar a sufrir y esto va a tener diferentes tipos de manifestaciones y podrían ser estas, ¿verdad? ¿Ese es como un adormecimiento o como hormigueo que también dicen? Sí, eso normalmente se da más por compresión de un nervio, por postura o por trastornos de columna que por trastornos de colesterol. O sea, no sería lo principal que uno sospecharía cuando una persona viene con un trastorno de estos, pero ya cuando hay casos extremos, sí podrían llegar a generarlo, pero no es lo más frecuente. Doctor, vamos a ver un video que le quieren hacer una consulta. Ella es Ana Rosa Loría.
Rosa Loría, yo soy una persona hipertensa, tengo una arritmia. Desde hace 2 años yo comencé a tomar un medicamento que se llama verapamilo para la arritmia, y desde ahí me ha provocado que mi pierna, principalmente la izquierda, me aparezcan muchos vasitos capilares y puntitos rojos desde los dedos del pie y ya van a media pierna, más o menos aquí. Mi pregunta es la siguiente: tengo ya 15 días de que durante la noche me duelen demasiado las piernas. Recientemente fui y recibí unos exámenes y salí con el colesterol alto. ¿Puede tener esto relación? ¿Qué puedo tomar para aliviar el dolor? Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Sí, lo principal es ir a ver cómo está ese sistema circulatorio, ¿verdad? De que empiece a seguir las recomendaciones del médico que le hizo el diagnóstico de su colesterol elevado, ¿verdad? Que posiblemente le dio algunas recomendaciones. De empezar a tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero dolor en las piernas, hay muchas causas, entonces lo principal es tratar de determinar de dónde se origina, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de dolores, o sea, el dolor que es de tipo arterial, ese tiende a presentarse más con la actividad física, ¿verdad? El dolor que es de tipo venoso es un dolor que se presenta cuando uno está mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado sin movilizarse, porque se requiere del músculo para que la sangre esté movilizándose. Entonces, tienen diferentes características. Entonces, cuando la persona llega a la consulta, uno lo que hace es tratar de concentrarse en cuándo se presenta el dolor, en qué momento, qué lo desencadena, qué lo alivia, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, el problema es venoso, si yo pongo las extremidades en alto, va a tener alivio. Pero si el problema es arterial, cuando pongo la pierna hacia arriba, voy a poner la circulación, que ya es poca, cuesta arriba. Entonces, más bien le va a desencadenar dolor. Entonces, hay diferentes cosas que hay que ver como para tratar de determinar de dónde viene el dolor. Pero ella tiene varios factores de riesgo, tiene venitas, tiene el colesterol elevado, no sé qué tanta actividad física tendrá, pero sí hay como que tratar de ver las características de ese dolor para tratar de dirigir el tratamiento a la causa, ¿verdad? Olga le tiene otra consulta, vamos a verla. Buenos días, doctor. Me llamo Olga. Yo quiero que me vea mis piernas en este momento. Tengo alta presión, los niveles de colesterol están controlados. Lo que no me agrada es verme las venas de mis manos y de mis piernas y así en esta forma, y tengo mis pies muy manchados. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, Nancy, doctor. Gracias. Gracias a usted, doña Olga. Doctor, ahora ella mencionaba también el cambio de color, que lo hablamos hace un rato. Sí, se veía ahí en las piernas que tiene ya un color ya como oscuro, ¿verdad? Se empieza a poner negra esa zona. Esto es un trastorno que se asocia mucho a lo que es la hipertensión, pero venosa. Cuando las venas están funcionando mal, eso hace de que la presión dentro de la vena, que normalmente es muy baja, empiece a aumentar. Y al aumentar la presión a nivel de la vena, donde se acumula todo por fuerza de gravedad, va a ser a nivel de los tobillos, ¿verdad? Y del pie. Entonces, esos cambios de coloración que veíamos ahí es por congestión. Entonces, igual, hay que hacer un buen examen físico, hay que hacer un ultrasonido para tratar de determinar qué es lo que está funcionando mal para dirigir el tratamiento a esto, ¿verdad? Ella dice que tiene el colesterol controlado, ¿verdad? Pero eso no sé si lo está controlando por medicamentos o porque realmente no lo padece. Pero sí es un trastorno que se ve más de venas que de arterias. Pero sí es importante determinar si alguna arteria está funcionando mal, porque un tratamiento que uno le recomendaría inicialmente es usar una media elástica que se movilice un poquito más, ¿verdad? O sea, que evite estar mucho rato de pie estática o mucho rato de pie sin movilizarse. Y las medias elásticas ayudan mucho, pero en una persona que tiene problemas arteriales, uno no puede enviar la media elástica porque va a terminar de cerrar la arteria y más bien va a producir un efecto adverso. Primero tiene que revisarse con el médico. ¿Cuál arteria es la que está afectando? Sí, o sea, si hay problemas arteriales y revisar su enfermedad venosa para ver cuál es la mejor forma de tratar esa enfermedad venosa y evitar de que esto vaya a progresar, ¿verdad? O sea, porque lógicamente, si en algún momento ella desarrolla una úlcera y tiene
problemas arteriales, es una muy mala combinación. Perfecto. Le pregunta Gabriela Gómez. Tengo 36 años y estoy presentando muchos dolores y moretes en las piernas. Mi peso es adecuado. ¿Qué me recomienda? ¿Debo buscar un vascular? Muchas veces... ¿Puede llegar a doler? Pueden doler, o sea, los trastornos venosos generan dolor, que son dolores que por lo general, porque en medicina nada es matemático, son dolores que se presentan ya después del mediodía, en horas de la tarde, donde ya la pierna se empieza a congestionar. Durante la noche uno estuvo horizontal y no hay efecto de la fuerza de gravedad, entonces la circulación es como más sencilla, no tiene tanta alteración. Pero ya en la mañana, cuando uno empieza a poner la pierna hacia abajo, eso empieza a generar congestión y esa congestión empieza a generar el dolor, ¿verdad? Entonces, muchas veces si hay capilarcitos, eso favorece, es como andar con globitos inflados, que cualquier roce puede romperlos y generar moretes, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver es si los exámenes de coagulación, o sea, la coagulación está funcionando bien y o sea, si la coagulación está bien, sería tratar la parte venosa, disminuir esos capilares para ver de que vaya a disminuir esto, pero sí hay que evaluarlo como para realmente saber dónde está el problema. Marcela Mora, muchas gracias, doctor, por este gran tema. Necesita sus recomendaciones de cómo minimizar los efectos, dolor, hormigueo, cansancio para una persona adulta mayor de 80 años que tenga aterosclerosis. Sí, aquí lo principal es controlar colesterol, controlar la presión, controlar el azúcar, la actividad física, ¿verdad? Que a los 80 años muchas de estas personas ya tienen alteraciones en huesos, pero la actividad física es un factor que es muy, pero muy importante. Lo que se recomienda es que por lo menos 3-4 veces por semana empiecen a hacer actividad física. En un principio les va a costar, pero conforme aumenta la actividad física lo van a tolerar mejor, porque lo que van a hacer no es mejorar la circulación, sino mejoran la efectividad del músculo o la utilización de la sangre que le está llegando por el músculo, se vuelve como mucho más efectivo. Entonces cada vez va a tolerarlo más, pero lo adecuado sería que unas 3-4 veces por semana, ojalá por lo menos de un tiempo de 40 minutos, hagan una actividad física. ¿La natación, por ejemplo, doctor? Está bien, o sea, cualquier actividad física está bien, ¿verdad? Y la natación tiene la ventaja de que no está la sobrecarga sobre las articulaciones. Entonces, al tener actividad, el músculo se vuelve mucho más efectivo, igual que uno. Si uno sale y trata de correr una maratón sin tener ningún entrenamiento previo, va a ser muy difícil porque el músculo no está acostumbrado. Pero si uno empieza a entrenarse, el músculo se va a adaptar. Entonces, el controlar los factores de riesgo, la actividad física ya en una persona de 80 años es muy, pero muy importante, no solo para la circulación, sino para el cerebro. O sea, la cantidad de coordinación que hay que hacer para uno levantarse, caminar, evitar objetos, hace mucha conexión a nivel cerebral y eso le va a ayudar, o sea que por todo lado es beneficio. Entonces, lo principal es controlar factores de riesgo y la actividad física. Doctor, ¿se pueden formar úlceras por motivo del colesterol alto en las arterias? Sí, muchos de los pacientes, o sea, las úlceras, la mayoría van a ser por origen venoso, pero también hay úlceras que se consideran isquémicas. Isquemia es cuando ya no tenemos aporte de sangre al tejido y cuando ya no tenemos aporte de sangre, no se puede mantener el tejido. Entonces el tejido se empieza a perder y se forman úlceras, ¿verdad? En algunos sitios que son sitios diferentes a las úlceras venosas. Entonces son úlceras atípicas, ¿verdad? Porque normalmente la gente con lo que llega es con una úlcera venosa y cuando llegan en otros sitios lo que hay que hacer es descartar que haya algún trastorno arterial. ¿Cuál sería la complicación mayor? Que se quede sin circulación, empieza a morir el músculo y al morir el músculo empieza a liberar muchas sustancias que son tóxicas para el organismo. Entonces pueden tapar los riñones y lógicamente puede hasta morir la persona, ¿verdad? Entonces lo más adecuado es controlar esto en forma temprana y si ya tengo este tipo de trastornos, someterme al tratamiento para regularlo lo más adecuadamente y así evitarse problemas a futuro, ¿verdad? Le pregunta Marianela Moreno, mi papá es un adulto de 78 años y en diciembre le dio una tromboflebitis. Quisiera saber si es recomendable que él vaya a caminar. Sí, porque uno de los factores que genera trombosis, tanto a nivel venoso como arterial, es el estar estático.
La tromboflebitis son coágulos en venas superficiales. Hay coágulos en venas profundas y hay coágulos en venas superficiales. La tromboflebitis es un trastorno de venas superficiales que por lo general está asociado a varices, ¿verdad? Entonces, la recomendación es más bien que es una persona que se tiene que mantener activa. Lo que tiene que evitar es estar mucho rato estático sin movilizarse, ya sea de pie o sentado. ¿Se pueden limpiar las arterias? Se pueden limpiar. ¿Cómo? Si lo hacemos en forma temprana, los medicamentos se ha visto que ayudan a la regresión de la placa, a la disminución de la placa, pero esto va a demorar mucho tiempo. Entonces, si ya llegan con una placa de cierto tamaño, uno sabe que ya eso no da chance a esperar a que el tratamiento médico, que son con pastillas y dieta, llegue a funcionar. Si no, pues ya lo que quedan son procedimientos ya... quirúrgicos. Hay cirugía donde uno puede abrir la arteria, limpiarle la placa y volver a cerrarla. O también ahora lo que se utilizan mucho son las técnicas endovasculares, que lo que hacemos es identificar la obstrucción, atravesarla y colocar como un tubito que se conoce como un stent, que estos stents lo que hacen es generar un túnel a través de la obstrucción y eso restablece la circulación. Entonces, como un puente. Exactamente. Hay diferentes opciones, que está la cirugía, que son los puentes o bypass, está el colocar túneles a través de las obstrucciones. Entonces hay diferentes opciones, pero entre más temprano uno las realice va a ser mucho mejor para el paciente. ¿Cómo debe ser el estilo de vida, doctora, como recomendaciones finales para que una persona no llegue a este punto? Sí, yo creo que son las recomendaciones que damos todos los médicos siempre, ¿verdad? O sea, de cuidar la dieta, que esa parte es difícil para muchas personas, cuidar los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la actividad física, realizarla por lo menos 3-4 veces por semana, que sea una actividad, ¿verdad? Porque a veces uno sale a caminar y es una caminata como que recreativa, donde estoy parando a ver unas flores o me quedo ahí. O sea, no tiene que ser una actividad donde yo le estoy exigiendo al corazón, o sea, como que tener un poquito más de actividad en el corazón, que se sienta que está realizando esfuerzo. Y o sea, como que eso sería lo principal, ¿verdad? O sea, controlar factores de riesgo, controlar la dieta y tener actividad física. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Un gusto, como siempre. Sabemos que ha sido de gran ayuda para muchos de ustedes. Él es el vascular periférico Marcial Falla. Si usted desea localizarlo, lo puede hacer a través del número 2248-2000. ¿Correcto? Perfecto. Gracias, doctor. A ustedes. Lo esperamos pronto aquí en la Casa de Buen Día. Yo feliz de estar de vuelta. Gracias, doctor.